Detente un momento y mira a tu alrededor. La gente corre hacia el trabajo que odia para comprar cosas que no necesita, intentando llenar un vacío que nunca desaparece. El mundo es una máquina cruel que tritura sueños y escupe frustraciones. Desde el momento en que nacemos, estamos condenados a una existencia marcada por el dolor, el deseo y, al final, por el olvido. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más pesimistas de la historia, veía esta realidad sin filtros. Para él, la vida no es un regalo, sino una carga. El sufrimiento es la sustancia de la existencia. Y el placer, cuando existe, es solo la sensación temporal de que el dolor ha cesado. En sus palabras, la vida oscila como un péndulo entre el sufrimiento y el aburrimiento. Todo lo que buscamos, amor, dinero, reconocimiento, no pasa de ser intentos inútiles de escapar del vacío. Si conseguimos lo que queremos, caemos en el aburrimiento. Si no lo conseguimos, nos sumergimos en la frustración. Y lo peor, al final, nada de esto importa, porque la muerte nos espera como la gran niveladora, indiferente a nuestro sufrimiento o logros. Pero este pensamiento no es solo filosofía abstracta, se comprueba todos los días en la vida real. Mira la historia humana, guerras interminables, enfermedades implacables, personas que pasan la vida entera luchando por migajas. El sufrimiento está en la esencia de todo, e ignorarlo es solo engañarse. En este video vamos a explorar esa visión brutal de Schopenhauer y entender por qué la existencia humana es, por encima de todo, un gran ciclo de frustración. Veremos cómo el deseo nos aprisiona, cómo la naturaleza es indiferente a nuestro sufrimiento y cómo la ciencia moderna confirma que la mente humana está biológicamente programada para la infelicidad. ¿Preparado para encarar la verdad sin máscaras? Imagina un perro corriendo tras su propia cola. Gira, se esfuerza, casi la alcanza, pero nunca logra agarrarla. Si por casualidad muerde la punta, siente un instante de alivio, pero pronto aparece el dolor y el ciclo comienza de nuevo. Ahora, sustituye al perro por cualquier ser humano y la cola por lo que llamamos felicidad. Ese es el mecanismo de la vida. Una carrera interminable tras algo que, al final, nunca nos satisface. Schopenhauer entendió esto mejor que nadie. Para él la vida está regida por un principio cruel. El deseo es la raíz del sufrimiento. Todo lo que queremos, todo lo que buscamos, nace de una falta, de una ausencia, y esa ausencia nos atormenta. Queremos dinero porque no tenemos lo suficiente. Queremos amor porque sentimos soledad. Queremos reconocimiento porque tememos ser insignificantes. El deseo nos mueve, pero también nos tortura. El querer en sí mismo es esencialmente sufrimiento, decía Schopenhauer. Ahora, supón que por un golpe de suerte o esfuerzo extremo, consigues lo que deseas. Finalmente conquistas a la persona amada, compras ese coche soñado, ganas fama o dinero. ¿Y qué sucede? El placer que sentimos al alcanzar una meta es breve, casi efímero. La excitación inicial desaparece rápidamente y un nuevo vacío toma su lugar. Pronto necesitas otra cosa para llenar ese agujero existencial. Si antes querías un coche, ahora quieres una casa. Si antes querías amor, ahora quieres ser idolatrado. Y así, el ciclo continúa. Schopenhauer describió esta trampa como una especie de prisión psicológica. El hombre vive entre dos estados igualmente miserables: el sufrimiento de la falta, cuando deseamos algo y no lo conseguimos, y el aburrimiento de la conquista, cuando lo conseguimos, pero pronto nos damos cuenta de que aquello no nos completó. La vida, por lo tanto, oscila entre el dolor y el vacío. No hay término medio. Basta con mirar al mundo que nos rodea para comprobar esta verdad. ¿Cuántas veces oímos hablar de celebridades que lo tienen todo, dinero, fama, belleza, y aún así se sumergen en la depresión? Robin Williams, uno de los más grandes comediantes de todos los tiempos, que hizo reír a millones de personas, se quitó la propia vida. Anthony Bourdain, que viajó por el mundo experimentando placeres gastronómicos, también. Ellos tenían todo lo que la mayoría de la gente sueña, y aún así no encontraron paz. El filósofo no se sorprendería. Según Schopenhauer, la riqueza extrema y la fama no son atajos hacia la felicidad, sino trampas para la desesperación. Cuando ya no hay nada que desear, solo queda el vacío.
La riqueza es como el agua de mar. Cuanto más bebemos, más sed tenemos. Si esta visión ya parecía sombría, la ciencia moderna solo la refuerza. Nuestro cerebro está programado para nunca estar satisfecho. El sistema de dopamina, responsable del placer, funciona de manera cruel. Libera placer antes de la conquista, pero una vez que conseguimos lo que queremos, la excitación desaparece rápidamente. El resultado es un eterno recomenzar. Por eso tanta gente se envicia en juegos, drogas, redes sociales. La ilusión de que la próxima recompensa será diferente nos mantiene presos como ratas en un experimento sin fin. Entonces, si la vida es una máquina de frustración, ¿cómo lidiar con esto? La respuesta de Schopenhauer es tan brutal como lógica. La única salida es reducir el deseo al mínimo posible. Cuanto menos quieres, menos sufres. Pero ¿será esto posible? Si hay algo que la humanidad se niega a aceptar, es que al universo simplemente no le importa. Nos gusta creer que la vida tiene un propósito, que hay una justicia cósmica, que el sufrimiento lleva para alguna recompensa. Pero la verdad, cruda y desnuda, es que la existencia sigue sus propias reglas, y esas reglas no fueron hechas para nuestro bien. Schopenhauer vio esto con claridad brutal. El mundo es un engranaje ciego de dolor y supervivencia. La naturaleza no se preocupa por nuestra felicidad, nuestro dolor o nuestros sueños. Lo que ella quiere, si es que podemos decir que quiere algo, es solo la continuidad de la vida. Y la vida, como él bien dijo, es una cadena interminable de sufrimiento. La naturaleza es siempre verdadera y nunca buena o mala, es indiferente. Desde pequeños se nos enseña a admirar la naturaleza, el cielo azul, los campos verdes, las majestuosas montañas. Pero esa visión ingenua ignora la realidad brutal de la existencia. El bosque puede parecer bonito, pero dentro hay depredadores desgarrando presas, enfermedades consumiendo cuerpos, cachorros siendo devorados antes incluso de aprender a ni andar. Schopenhauer veía la naturaleza como un espectáculo de horror, donde cada ser lucha por existir a costa de otro. Para él, la vida es un juego de supervivencia despiadado, y todo lo que llamamos belleza es solo un barniz sobre la podredumbre fundamental del mundo. Si deseamos medir el grado de felicidad de cualquier criatura, no debemos preguntar por el placer que disfruta, sino por el dolor que siente. El placer, al final, es solo una ausencia temporal de dolor, y cuando miramos de cerca, vemos que el dolor es la verdadera sustancia del mundo. Si el sufrimiento fuera algo raro, una excepción trágica, quizás habría esperanza. Pero es la regla. Todos los seres vivos, en algún momento, son aplastados por el peso de la existencia. Piensa en lo que significa ser humano. Desde el nacimiento, somos frágiles y dependientes, sujetos al hambre, al frío, al miedo. Crecemos y somos condicionados a luchar por estatus, dinero, aceptación. Una búsqueda infinita sin recompensa duradera. Envejecemos, vemos cómo nuestro cuerpo se consume, nuestras memorias fallan, nuestros seres queridos desaparecen. Y al final, morimos, a menudo de forma lenta, solitaria y dolorosa. Ningún ser vivo escapa de este destino. La naturaleza nos obliga a existir y luego nos destruye sin piedad. Si la naturaleza fuera justa o benevolente, ¿qué explicaría la existencia de enfermedades atroces? ¿Por qué los bebés nacen condenados a morir en pocos días? ¿Por qué la gente pasa la vida entera atrapada en cuerpos paralizados, prisioneros de dolores constantes? La historia de Stephen Hawking, por ejemplo, a menudo se cuenta como un triunfo del espíritu humano. Pero veámoslo sin ilusiones. Un hombre brillante, condenado a ver su cuerpo pudrirse lentamente, mientras su mente permanecía intacta. Si el universo tuviera alguna conciencia, esto jamás sucedería. Y no necesitamos mirar solo a humanos. El reino animal es una pesadilla de agonía. Crías de tortuga nacen solo para ser devoradas antes incluso de tocar el mar. Los ñus son desgarrados vivos por leones que no tienen otra opción más que matar. Los insectos tienen sus cuerpos parasitados, devorados de dentro hacia afuera por larvas de otros animales. Esa es la naturaleza, no el paraíso verdeante de las fotos de documentales, sino una máquina de sufrimiento. La vida es un negocio que no cubre sus costes. Si Schopenhauer estaba en lo cierto sobre algo, es que el sufrimiento no es un error del sistema, es el sistema. La biología moderna confirma, la vida es impulsada por el instinto de supervivencia,
y ese instinto genera sufrimiento. Si las criaturas no sintieran hambre, miedo, dolor, simplemente no lucharían por vivir. Si los humanos no sintieran deseo, ansiedad, insatisfacción, no buscaríamos comida, sexo, dinero, y la especie desaparecería. El sufrimiento es el pegamento que mantiene la vida funcionando. El miedo a la muerte nos hace luchar por continuar. El dolor del deseo nos mantiene en movimiento. Pero esto tiene un costo. Somos prisioneros de ese engranaje, incapaces de escapar del ciclo. Y si la naturaleza no se preocupa por nosotros, entonces, ¿qué queda? ¿Qué podemos hacer frente a esa indiferencia cruel? Si todos supiéramos la verdad, pocos seguirían vivos. El mundo es sufrimiento, la naturaleza es indiferente y la felicidad es una ilusión. Pero entonces, ¿cómo continuamos? ¿Cómo miles de millones de personas se despiertan todos los días, van a trabajar, se enamoran, hacen planes y siguen adelante como si la vida tuviera algún significado? La respuesta es brutal: mentiras. La humanidad sobrevive porque se engaña. Creamos narrativas reconfortantes, ideologías, religiones, sueños de progreso, todo para disfrazar el hecho de que estamos atrapados en un ciclo inútil de dolor y frustración. Desde los albores, la religión fue el analgésico supremo, la promesa de un cielo, de una justicia divina, de un propósito mayor, sirvió para dar esperanza a los que sufren. Pero, en la visión de Schopenhauer, la religión no es más que un autoengaño necesario. El hombre común necesita creer que hay un significado oculto en el dolor, que hay un ajuste de cuentas después de la muerte, porque encarar la realidad sería insoportable. Pero la verdad es esta: no hay nadie observándonos, ninguna entidad superior premiando nuestras buenas acciones, ningún premio esperando al final del camino. El dolor que sentimos no tiene propósito, es solo una consecuencia de la existencia. Si Dios existiera y fuera justo, ¿por qué habría sufrimiento aleatorio? ¿Por qué los niños nacen para morir en campos de guerra? ¿Por qué las enfermedades destruyen vidas sin criterio alguno? ¿Por qué la historia humana está marcada por genocidios, esclavitud y miseria? Si Dios hizo este mundo, no me gustaría ser ese Dios, pues la miseria del mundo partiría mi corazón. Cuando la religión comienza a fallar, la sociedad moderna ofrece otra mentira: el progreso. Nos enseñaron que debemos trabajar, conquistar, construir algo. Nos dicen que la vida tiene sentido porque podemos dejar un legado. Pero esto no es más que otro truco para mantenernos ocupados. La verdad, el trabajo es solo una forma de distracción. Pasamos la mayor parte de la vida persiguiendo dinero, ascensos, reconocimiento. ¿Y qué ganamos a cambio? Una jubilación para esperar la muerte. El progreso humano, a su vez, no es una victoria sobre el sufrimiento, solo lo amplifica. Creamos tecnologías para vivir más, solo para pasar más años luchando contra enfermedades. Aumentamos la productividad solo para ser más explotados. E incluso cuando conquistamos algo, el aburrimiento pronto vuelve, obligándonos a buscar la próxima meta. La vida del hombre gira en torno al dolor, como la tierra gira en torno al sol. Y luego tenemos la mayor de todas las ilusiones: el amor. Nos enseñaron que el amor es el sentido de la vida, que encontrar a la persona correcta traerá felicidad. Pero Schopenhauer veía el amor de forma diferente, como un truco biológico. Amamos no porque haya algo divino en el amor, sino porque la naturaleza nos programó para ello. El amor no es más que un mecanismo evolutivo para garantizar la reproducción. Sentimos atracción, deseo, pasión, todo porque la vida quiere seguir replicándose. Pero, al igual que cualquier otro deseo, el amor también nos condena al sufrimiento. Si somos rechazados, sufrimos. Si conquistamos lo que queremos, pronto nos cansamos. Si permanecemos enamorados, enfrentamos celos, peleas, rutina, decepciones. E incluso las parejas más felices, al final, son separadas por la muerte. ¿No es extraño que aquello que más romantizamos sea también la mayor fuente de dolor? La neurociencia moderna confirma aquello que Schopenhauer ya intuía. Nuestra mente está programada para engañarse. El cerebro humano posee mecanismos específicos para ignorar verdades dolorosas. Cuando enfrentamos una realidad insoportable, el cerebro activa respuestas químicas para distorsionarla. Esto explica por qué seguimos viviendo aún sabiendo que el fin es inevitable.
La dopamina nos da falsas esperanzas. La serotonina nos hace aceptar lo inaceptable. El sistema límbico nos obliga a apegarnos a cosas y personas, aún sabiendo que todo es pasajero. La ilusión no es un error del sistema, es el propio sistema. La vida es una ilusión. ¿Ya te diste cuenta? El mundo te engañó desde el principio, te hizo creer en promesas vacías, te dio falsas esperanzas, y al final, todo se reduce al mismo destino inevitable. Si Schopenhauer estaba en lo cierto, si la ciencia lo confirma, si no hay salida, ¿qué nos queda? La respuesta es brutalmente simple. Nada. El ser humano fue diseñado para sufrir, no por algún creador maligno, no por castigo divino, sino por la propia lógica de la existencia. Schopenhauer, con su filosofía implacable, ya lo sabía antes de que la ciencia moderna lo comprobara. Para él, el ser humano es un esclavo de sus deseos, condenado a una eterna frustración. Lo que él quizás no supiera es que nuestro propio cerebro fue moldeado para mantenernos infelices. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte feliz, fue diseñado para la supervivencia. Esto significa que siempre vas a sentir miedo, porque el miedo te mantiene alerta. Siempre vas a desear más de lo que tienes, porque el deseo garantiza que sigas buscando recursos. Nunca vas a estar satisfecho, porque la satisfacción lleva al estancamiento. El concepto de felicidad es un fraude biológico. El placer existe solo como una pequeña recompensa temporal, un truco para mantenerte en la carrera, pero pronto desaparece y el vacío vuelve. La dopamina, el neurotransmisor del placer, no se libera cuando alcanzas algo, sino cuando estás persiguiendo algo. Por eso la anticipación de un deseo es más placentera que su realización. Cuando finalmente consigues lo que quieres, el cerebro simplemente reduce su recompensa y crea un nuevo deseo. La vida te mantiene hambriento para siempre. Si esto ya parece cruel, empeora. El cerebro humano no solo nos impide alcanzar la felicidad, nos atormenta activamente. La psicología evolutiva explica que estamos programados para enfocarnos en lo negativo. Este mecanismo, conocido como sesgo de negatividad, hace que las malas experiencias tengan un impacto mayor que las buenas. En otras palabras, un insulto duele más de lo que un elogio consuela. El miedo al fracaso es mayor que la alegría del éxito. Esto tenía sentido en el pasado. Nuestros ancestros necesitaban estar atentos a los peligros. Pero en el mundo moderno, este mecanismo se convirtió en una carga. Vivimos en alerta, ansiosos, angustiados, buscando problemas donde quizás ni siquiera existan. Y esto sin contar la conciencia, esa maldición única de los humanos. Mientras un animal simplemente vive el presente, nosotros nos torturamos con el pasado y nos angustiamos con el futuro. Schopenhauer ya lo preveía. El hombre es el único animal que siente el dolor dos veces, cuando sucede y cuando lo anticipa. Pero la mayor tragedia humana es otra. Somos condenados a pensar. La autoconciencia que tanto celebramos como nuestra mayor virtud es también nuestro mayor castigo. Un animal siente dolor y luego olvida. Un ser humano revive el dolor incontables veces, recontando historias, rumiando fallos, alimentando miedos. ¿Y cómo lidiamos con esto? Con distracciones. El trabajo, el amor, el entretenimiento, todo sirve para mantenernos lejos de nosotros mismos. Pero al final del día, cuando estamos solos, la verdad vuelve. Nada puede llenar el vacío. La vida es una ilusión, ya lo has visto. Pero aquí, en este canal, nosotros no huimos de la verdad. No escondemos el absurdo de la existencia, ni te vendemos mentiras reconfortantes. Si llegaste hasta aquí, es porque ya sientes que hay algo roto en el mundo, y estamos aquí para explorarlo juntos. Ahora la pregunta es, ¿vas a seguir viviendo en automático o vas a profundizar tu visión de la realidad? Aquí construimos más que videos. Levantamos un espacio de conciencia en un tiempo de ruido. Si sientes que estas ideas necesitan eco, la mejor forma de apoyar es suscribiéndote al canal y activando la campana. Ese simple gesto nos dice, quiero más de esto en el mundo. Al hacerlo, ayudas a que este proyecto continúe, crezca y llegue a más personas que buscan la verdad. Además de suscribirte, te invito a ir un paso más allá. Deja un comentario y comparte este video. Queremos crear una comunidad de lucidez, y cada like, cada opinión,
y cada vez que lo compartes es un muro menos en el castillo de la locura colectiva. Porque al fin y al cabo, la lucidez necesita aliados, y este canal está hecho por y para ellos. Si la vida te parece una máquina diseñada para la frustración, necesitas entender por qué el dolor y el vacío te empujan a buscar salidas destructivas. En nuestro video anterior, exploramos el ciclo de la adicción como un grito del trauma de la infancia. Haz clic aquí para ver el análisis de Gabor Maté y por qué el placer fácil se convierte en tu peor prisión. Únete a la resistencia